Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Seguimos explorando nuevos formatos para nuestra tercera temporada. En el episodio de hoy presentamos un panel moderado por Jorge Diego con motivo del Daltile Roadshow. Acompañado por el arquitecto Philip Pau Núñez y Gustavo Prado, discutieron sobre el reporte de tendencias que generó Daltile en conjunto con Trendo MX. Este reporte habla sobre el futuro del diseño, interiorismo y arquitectura de México. Está disponible en la página de Daltile y puedes encontrar la liga en nuestros show notes. ¿Tenemos dos o tres? Ahí sí el tercero. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera parada del Daltile Roadshow. Ya estuvimos en Monterrey, ya estuvimos en Tampico y ahora toca Guadalajara. Y bueno, este también es un episodio de mi podcast Designaholic, en este formato diferente a lo que normalmente hacemos, donde lo estamos grabando en con público, ¿no? Y bueno, conmigo esta noche están Philip Pau Núñez, arquitecto. Hola, buenas noches. Y Gustavo Prado. Hola. Futurista, maestro de tendencias. Pues investigador en tendencias. Investigador, ¿no?, de tendencias. Ajá. Yo creo que podemos tener un título más ad hoc a lo que haces, ¿no? Mago de las tendencias, tal vez. Ay, gracias. Últimamente me presento ya por una cuestión de edad como el señor de las tendencias. Nada más porque pues, es el señor que habla en YouTube de tendencias, ¿no? Exacto. Y aquí tenemos el señor de los restaurantes multipremiados. Entonces, en fin, dos grandes señores esta noche conmigo. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, gracias. Una gran audiencia también en Guadalajara, que también ya grabamos un par de episodios para esta temporada 3 aquí. Y bueno, pues estamos aquí también con motivo de Daltile y este roadshow que gira en torno a las tendencias, a un reporte de tendencias que justamente Gustavo y su equipo de Trendo elaboraron para Daltile. Y a mí me parece muy interesante este reporte y el tema de las tendencias creo que me parece súper importante e interesante en el trabajo que hacemos. Que hacemos como diseñadores, como arquitectos, pero también las tendencias es algo que le sirve a la gente que está emprendiendo en un negocio, a la gente que está haciendo moda, a la gente que está haciendo restaurantes, en fin, ¿no? Las tendencias abarcan como un universo muy grande y es una herramienta muy útil para una gran variedad de personas. ¿Cómo arranca un reporte de tendencias, Gustavo? Bueno, pues yo no podría de ninguna manera adivinar cómo se iban a vestir todos y cada uno de ustedes hoy, porque eso va a depender de toda una serie de pequeñas decisiones aleatorias. Pero curiosamente de lo que tratan las tendencias es no de adivinar, sino de pronosticar con un grado de certeza qué es lo que va a querer la gente consumir en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Y curiosamente en el mundo actual el asunto de poder predecir tendencias tiene que ver muchísimo con resultados de política. O sea, ya ven que todo el tiempo están haciendo los polls de cómo va tu caballo favorito, de cómo van a votar por el delegado, por el gobernador, por el alcalde. Y de hecho depende mucho qué tanto le aciertan. O sea, de eso dependen un montón de cosas. Pero también se hacen pronósticos de tendencia en clima, se hacen tendencias de cosas deportivas. Y entonces dentro de todas ellas, básicamente depende de que nos podamos adelantar a qué va a ser lo que va a suceder. Y particularmente en el gusto del consumidor, de repente pareciera que esto fuera muy difícil, pero hay toda una serie de influencias culturales que de hecho estamos viendo desde lo que está sucediendo en las grandes películas, las narrativas de las series, las actitudes de consumo, cómo andamos de lana y todo eso, inclusive cómo nos sentimos negativos, positivos, o sea, cómo está el mood y eso cómo acaba desencadenando cierto tipo de tendencias, por ejemplo, en este caso, en acabados interiores, superficies. Pero esto que de repente va hacia el futuro, ya nada más para terminar, cuando uno lo ve del pasado se da cuenta que es muy cierto. Ustedes de repente visitan la casa de su abuela y de repente ven esos mosaicos de los años 50 o pueden ir a una casa
que está tal vez en Avenida Libertad o donde sea, que tiene ciertos acabados setenteros. Ustedes de repente ven todo aquello que viene de las cosas que se construyeron en los 80s, y de la misma manera este tapiz de letras que de repente pareciera eso de los aviones que están llegando en los aeropuertos, que te van avisando cuáles vienen retrasados. De hecho, te remite inmediatamente a un momento de la arquitectura tapatía, de un momento en Jalisco, cuando se hace un edificio así. Entonces, vemos que de manera muy clara el tiempo está medido a través de qué superficies, qué decorados, qué sensaciones están puestas en las propias paredes. Y eso que va de algo tan sencillo al tapiz a algo tan permanente, aparentemente, como pueden ser los acabados, pues va marcando el espíritu del tiempo y nos va hablando de qué pensaba ese momento específico acerca de qué sentían y cómo vivieron. Y creo que eso da pie a una conversación contigo, Filipao. Tu oficina hace, ¿cuántos proyectos hacen más o menos al año? Alrededor de 60, 70 proyectos. Alrededor de 60, 70 proyectos de diferentes escalas. Y a veces justo en la comida estamos platicando, ¿no? De, pues tienes que especificar el tapiz para 70 proyectos, el piso para 70 proyectos, ¿no? Sí, parte de esa experiencia, de la especificación, lo que nosotros tratamos, y ahora voy a agarrar ahí un poquito de lo que decía mi estimado Prado, tenemos como una obsesión de por cada proyecto no repetir ninguna de las especificaciones que tenemos. Y supongo que eso es un dolor de cabeza. Eso se convierte en algo sumamente difícil, porque desde el mobiliario hasta las diferentes superficies de pisos, tapices, etcétera, tratamos de que cada marca tenga un lenguaje único, ¿no? Entonces eso va de la mano, precisamente lo que comentas, y eso, hace ratito todavía platicábamos de eso, decía, oye, ¿cómo hace eso de lo que dice? Es sumamente interesante, y creo que por ahí surgen muchas dudas de cómo marcar una tendencia, ¿no? A mí mismo me surge esa duda de decir, a ver, en los espacios, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Es una cuestión de explorar, es una cuestión de mucha inspiración. Hablábamos y coincidíamos en el tema de la cultura, del tema de los videos musicales, etc. Entonces ya se marca una pauta de lo que viene a continuación. Y esto al final creo que hay algo que pienso comungamos, que es al final generar esa empatía con el cliente final, ¿no? Entonces, del minuto uno, al estarmos expuestos a este bombardeo de información que nos entra por el celular, por la televisión, lo que sea, pues ya nos va generando pues como exceso de información, y al mismo tiempo este exceso de contenido que nos permite generar o sea, sentir afinidad con diferentes superficies, etc. Entonces, en mi caso, nosotros nos servimos mucho de ese tipo de elementos, y en el caso de mucho de lo que hacemos, que es el tema de los restaurantes, generamos estas escenografías, y se me hizo muy interesante lo que vi ahí de la presentación y cómo presentaban estos espacios, unos utópicos, etc. Y es eso mismo, o sea, cómo son tan, esta paleta de acabados tan acertado de lo que vi ahorita de ese mood board, y cómo vamos o cómo van viendo las diferentes tendencias de lo que está sucediendo, y está sucediendo de igual manera en el mundo de la moda, con estos patrones, con estos, de pronto, estos nudes y estos tonos mucho más neutros. Hablábamos hace rato de toda esta tendencia de wabi sabi y todos estos. Entonces, como estos diferentes abanicos de opciones, qué cosa tan interesante, y cómo impacta en algún sentido con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y creo que una cosa interesante en tu línea de trabajo, digo, en este roadshow hemos tenido varios invitados con backgrounds muy diferentes, y me interesa específicamente el tema que tú haces de restaurantes y de centros de consumo, que creo que es la palabra correcta de la industria. Políticamente correcta. Políticamente correcta, exacto. Y
Y al final son proyectos que tienen unos requerimientos muy peculiares, ¿no? No es lo mismo la persona que está haciendo una casa, que piensa que espera que esa casa, o espero que esperen que esa casa va a ser para toda la vida, van a crecer ahí sus hijos, tiene que responder a una atemporalidad, tiene que responder a un estilo de vida propio, ¿no? Y en los restaurantes es otra cancha, es otro juego, ¿no? Es un juego donde tal vez sí empata más con lo que platicabas ahorita al principio, Gustavo, ¿no? Donde, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que la gente desea? ¿Cómo podemos hacer que esos deseos empaten con la visión de este restaurante, el menú de este restaurante, ¿no? O sea, ¿cómo parte o cómo agarras una tendencia o cómo agarras esta escenografía de conceptual de un restaurante y la bajas a un proyecto arquitectónico? Bueno, pues en mi caso, yo estoy muy atento a lo que está sucediendo en el mundo de la moda, las semanas de la moda que acaba de ser París, Londres, etc. Entonces, estas tendencias y lo que yo veo en ropa lo convierto en mis dibujos, ¿sí? Entonces empiezo a ver afinidades con patrones, con si es más geométrico, si es más ondulado, etc. Y todas esas cosas las vamos migrando para nuestros proyectos. Entonces, una vez más, son cosas que, así como yo, mucha gente ya lo está viendo, directo o indirectamente, aunque no tengas interés en el mundo de la moda, pero ya entre los panorámicos, entre la publicidad, etc., ya lo estás viendo. Entonces las tonalidades ya te empiezan a hacer sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros nos pescamos mucho de estos elementos y los materializamos o lo convertimos en arquitectura. Pero en el caso de Filipao Núñez Arquitectos y nuestra pasión por el tema comercial es precisamente ese inmediatismo de hacerlo y de poder, y sobre todo esa picardía de poder como tener ese atrevimiento de pronto usar estos materiales que no son los políticamente correctos o para lo cuales son concebidos y podernos atrever a hacer cosas distintas. Lo primero que hice hace ratito, vi un material que me gustó y le pregunté, oye, ¿y hay antiderrapante? No, porque a lo mejor no es, o sea, es un muro, yo quería ponerlo en una regadera, ¿ves? O sea, lo que nos permite este tipo de elementos o lo que nos permite tener esta libertad creativa, y eso pasa otra vez, y hago como preámbulo, es lo que está sucediendo en el mundo de la moda, porque lo políticamente correcto y ves las grandes marcas así fusionándose con tiendas y de pronto ahora los tenis lo que deben de ser es como desconstruidos, ¿no? Entonces como que todas estas y de pronto ya lo más cool es el streetwear, cuando antiguamente, y no vamos muy atrás, era ropa chatarra, ropa basura. Entonces, si eso lo migramos a los proyectos y a la arquitectura, pues vamos dándonos cuenta que probablemente hay muchas cosas que hacen mucho sentido a la hora de mezclarlas y no tienen que ser propiamente materiales caros, sino que tienen que ser materiales que ese atrevimiento hagan sentido y que sean estéticamente atractivos, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos. Y Gustavo, cuando generan este tipo de reporte de tendencias, ¿estás pensando en una aplicación final? O sea, porque veo 4 tendencias muy diferentes y veo unas tendencias que difícilmente las veo en una casa, como tal vez Glitch, pero claro que las veo en una tienda. Tal vez no veo en un restaurante, pero Glitch, pero sí veo en un restaurante Liberancia, ¿no? Entonces, para que vean que sí me aprendí ya las tendencias. Las tendencias. Pues mira, fíjate que un poco en el mismo terreno que de repente tú caminas, a lo mejor alguno de ustedes en esto de los centros de consumo ha ido a las cantinas, que es esta experiencia tan rara en la cual tú pides alcohol y te regalan toda la comida. O sea, eso digo que es la experiencia rara, ¿sabes? Porque realmente el negocio es vender alcohol, no vender comida. Entonces resulta que por ahí de 1920 se inventó la experiencia del fine dining. Y resulta que los cócteles principales que se siguen tomando hoy, por ejemplo el Tom Collins es agüita de limón con ginebra, o el Aviator, que es licor de lilas con ginebra. Yo en la oficina tengo un bar muy grande y de hecho soy muy aficionado a hacer coctelería muy complicada. O sea, a mí no se me acercan con Cuba. O sea, tiene que ser una cosa que tiene 4 licores y esencia de rosas, etc. Bueno, pues resulta que viene la gran prohibición del alcohol en Estados Unidos.
Y el primer momento del fine dining hizo restaurantes increíblemente lujosos, pero cuando prohíben el alcohol, resulta que se dan cuenta que no lo pueden mantener a nivel económico. Y entonces lo que hacen los restauranteros es decir, ¿y ahora qué vendo que le pueda ganar mucho dinero, tanto dinero como el alcohol? E inventan la comida idiota. Esto que acabo de decir que inventan la comida idiota, cuando es la gran prohibición, se inventa el restaurante de banderillas, de pizza, de hamburguesa, de pollo a la Kentucky, etcétera, que en ese entonces se llamaba el pollo brosterizado, que resulta que descubren que se puede vender con unos márgenes de utilidad muy grandes. Y entonces empieza el restaurante de niño. Y esto es bien curioso, porque entonces, por ejemplo, en las tendencias que ahorita veíamos, sociedad glitch, ¿hacia qué tipo de espacio está hablando? Está hablando de espacios comerciales que de repente tienen pisos rojos, cosotas amarillas, ¿no? Así como de repente esto, ¿cómo se llama el ratón? Cheese, que hay unos espacios para ir a jugar e ir a comer. El Chuck E. Cheese. Pero eso que de repente pareciera imposible, pues ese es un espacio de decoración gigante en el tipo de superficies que hay que poner. Y a lo mejor sale tan caro hacer un Chuck E. Cheese como hacer un fine dining de todo lujo, porque va a tener que tener todo un problema de resolución de superficies y un montón de cosas. Y de hecho, en Estados Unidos, cuando se acaba el fine dining y empieza la comida de niños, hubo una tercera vía, que fueron los restaurantes de steak. Entonces, todos los restaurantes de carnota se inventa otro estilo para poderlos decorar. Y órale, ahí vienen grandes maderas, todo este estilo así como medio country oeste, acabados en lajas de piedra, etcétera. Y eso fue una tercera categoría completamente distinta. Y ahorita que estábamos viendo en las tendencias, Sociedad Glitch va un poco hacia esos acabados que pueden ser más allá de la posmodernidad, después de Torres Otzas, colores brillantes, líneas curvas, que ahorita están muy en el punto de qué se está haciendo, pero al mismo tiempo todo lo que son de grandes restaurantes de carne, pues eso también lleva todo otro tema de acabados y es un género en sí mismo. Y de la misma manera, una cosa que yo vengo mucho, yo en la pandemia subí 20 kilos, entonces a mí me gusta comer, entonces vengo mucho a Guadalajara nomás a comer, porque me sorprende mucho los restaurantes de aquí. Y un restaurante en Guadalajara es a lo mejor en un 30% cocina, en un 30% experiencia y en un 30% es la cuestión de la visualidad gigantesca que están desarrollando en una cuestión que solo pasa en Jalisco, el estilo de vida esteta, que es el único lugar del país que lo tiene. O sea, mujeres perfectas en cómo se arreglan, aunque sea para ir al Oxxo, acabados de muebles impresionantes, la experiencia misma de los lugares. Y eso es una cosa que solo está aquí presente. Entonces, esa cultura estética que ellos desarrollaron siempre a mí me parece una fuente continua de inspiración y culpable de mi panza y de cómo como. Tocaste un montón de temas que quiero rebotar con Filipao. Antes de entrar al tema de identidad, que es como el tema principal de esta noche, justo hablabas como de categorías de restaurantes, ¿no? Y al final, en tu amplio portafolio de proyectos de restaurantes, pues, ¿cómo abordas o cómo arranca un proyecto en cuanto a llegan con un restaurante de carnes o un restaurante, no sé si has hecho algo de niños, o un restaurante de fine dining? ¿Cuál es el punto de partida en tu despacho y en qué momento entra este tema de vamos a hacer este tipo de restaurante, ahorita se está usando este tipo de tendencia, o vamos a hacer este tipo de restaurante y vamos a arrancar con este concepto que está dictado por? Ok. Lo que nosotros hacemos siempre que empezamos un proyecto, pedimos el concepto gastronómico. ¿Okay? Para nosotros es fundamental entender la parte del concepto gastronómico para nosotros podermos conceptualizar la parte arquitectónica del proyecto. ¿Te cocinan el menú? Sí, exactamente. Digo, tienes un equipo de 40 personas, entonces... Pero hay que probarlo. No, pero para mí es fundamental entender a fondo para quién estamos conceptualizando. O sea, entender la visión de quien opera, la visión del chef, la visión de la materialidad con lo cual pretenden. Al final, el rey del restaurante es el producto, es el platillo, o debería de ser. ¿No? Entonces, nosotros, el approach es muy tratamos de entender a fondo la visión del chef o la visión de los creativos del concepto gastronómico, cómo piensa montar sus platillos, cómo piensa montar
la mesa y de ahí partimos. O sea, partimos del centro y después empezamos a conceptualizar. ¿Okay? Definitivamente lo primero que hacemos una vez teniendo como esta idea de lo que va a ser, normalmente nos dicen, es un restaurante asiático, es un restaurante latino, es un restaurante, no sé, español, ¿no? Que acabamos de hacer, queremos hacer. Y de pronto pasan cosas que tipo, quiero un restaurante sexy, con lo que pueda, un restaurante sexy, ¿no? Entonces interprétalo, ¿no? Entonces nos tenemos que empezar a agarrar de elementos, otra vez, a base de la comida y de ahí empezamos a desarrollar nuestro concepto de sexy en este caso, ¿no? Pero una vez que nosotros ya tenemos eso, lo principal para nosotros es la parte del layout y la parte de la distribución. Una vez más, empezamos por la parte más tediosa del proceso y basado en eso, y ahora hablando un poquito de los materiales, buscamos luego de entrada formatos y tipo de patrones antes de especificar exactamente el material, el tono, etc. ¿Por qué? Porque la modulación, y somos un poquito freaks de la modulación, los tapetes, etc. Entonces, eso nos va a condicionar algunos espacios, ¿no? Entonces, nosotros empezamos como por hacer ese rompecabezas, el despiece de pisos, etcétera, de los formatos dentro del mercado, y después es cuando empezamos a ver las texturas exactamente que queremos, ¿no? Yo trabajo a mano, entonces pues la parte del croquis, y después junto con mi equipo lo empezamos a elaborar la parte del 3D con la especificación de cada uno de los materiales. Para mí, nuestro 3D, nuestro rendering es como una herramienta donde materializamos todas estas mezclas de los materiales con un grado de exactitud muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente es así a grandes rasgos como nosotros lo conceptualizamos. Cabe mencionar que tanto los lugares de niños como los lugares de grandes, o tanto un fine dining como un lugar de comfort food, todos comparten lo mismo. Y lo mismo es durabilidad, resistencia, resistencia al impacto, que no tengan, que no sean resbalosos, etc. Es todo lo que nosotros normalmente buscamos en este tipo de materiales, en este caso los recubrimientos. Y por último, ¿cómo terminamos definiendo? Y hay que mencionarlo también, una cuestión de precio. O sea, no es lo mismo el budget que tú tienes destinado para un fine dining a un restaurante comfort food. Entonces, va muy relacionado otra vez. Platicamos todo esto y regresa a la comida, ¿no? Entonces, al final, lo que comentabas, oye, bueno, pues el tema del corte, etcétera, oye, pues bueno, te permite llevar a otro nivel por el ticket por medio y todo va en base a un retorno de inversión de parte del cliente. Entonces, ese es como el loop completo del proceso, ¿no? Como el sapo, la pedrada, como el platillo, el espacio. Exacto. O sea, para nosotros es fundamental cuando preguntamos al cliente, y siempre hay como mucho tabú con el tema de los dineros, ¿no? Pero para nosotros tener una idea clara de montos de inversión nos permite poder distribuir de una manera mucho más homogénea o poder jugar con números, ¿ves? O sea, podemos jugar con, oye, bueno, pues con tal de llegar a un precio de metro cuadrado, pero nos permite poder jugar de pronto, este acaba es más caro, este es más barato, pero en el combo funciona bien, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tipo de mezcla que nosotros tratamos de ir haciendo, sin duda. Y también ahorita mencionabas este tema de comida asiática, comida italiana, etcétera, todas esas categorías internacionales que hay en la comida, ¿no? Y Gustavo, lo que hemos visto mucho en las tendencias o en las conversaciones que hemos tenido, siempre hemos hablado desde lo mexicano. La plática de hoy se trata de identidad mexicana. Pero antes de entrar a ese tema, también me gustaría hablar de cómo entra el tema o el aspecto global de lo que está pasando en el mundo. O sea, si al final el producto es algo pensado en el mercado mexicano, ¿dónde entra o dónde se correlaciona lo que está pasando en el exterior, las tendencias? Y ahorita Filipao hablaba de los Fashion Weeks en Milán y en París, ¿no? En las tendencias, ¿de dónde o cómo conectas el panorama internacional en tu trabajo?
Yo creo que ahorita está pasando algo que es aparentemente muy engañoso, que es a lo mejor que el mercado mexicano no, como que el mercado mexicano la gente allá afuera no sabe, no conoce, no está consciente. Y eso es una mentira porque resulta que una categoría entera que hay en TikTok es el TikTok de descripción de arquitectura. Y sale alguien y te empieza a decir, brutalismo. Y te empieza a contar cosas de brutalismo y esas cosas tienen 500,000 views. Entonces resulta que hay gente que sí está expuesta a corrientes de arquitectura contemporánea a través de videos bobos del TikTok, ¿no? O inclusive hay gente que se dedica específicamente a hacer divulgación de arquitectura a través de lo que está haciendo en redes sociales. Pero el otro día, esto fue antes de la pandemia, se nos acercó una marca de muebles, cierta marca de muebles, y ellos querían entrar al mercado regio. Y resulta que pidieron un estudio para ver qué pasaba y nosotros descubrimos, ustedes no lo van a creer, descubrimos que el mercado regio era de cartera muy cerrada, que le costaba trabajo abrir la cartera, ¿sabes? Eso tal vez sea cierto, tal vez no sea cierto, pero resulta que ya que lo vimos, la siguiente pregunta fue, ¿y dónde se entera la gente normal en Monterrey de los estilos que hay? Y resulta que esto era de que de repente iban al Botanero Moritas y el acabado de las paredes es estilo Brooklyn, cualquier cosa que esto sea, pero tiene esos referentes y de repente vas a comprar tus conchas a Panem y también tiene ciertos estilos internacionales que están hablando del lugar donde compras pretzels en Manhattan, etc. Y eso, por supuesto, a lo mejor la gente no lo sabe, pero resulta que hoy por hoy todo lo que sería la arquitectura y el interiorismo de restaurantes es el gran despliegue donde tú de repente te enteras qué estilos están disponibles. Y entonces vas al Chino Latino y entonces vas a todo tipo de superficies y estás viendo cómo lo empanquea y todos estos, cómo hacen el restaurante. Y de ahí les tomaba la idea que era así de, oye viejo, pues yo quiero eso que vimos. Y entonces resulta que aún sin saberlo, se enteraban de corrientes arquitectónicas que estaban viendo a través del eje comida, espacio, es esta cosa que de repente tienen los restaurantes que son Las Vegas del interiorismo. O sea, de repente tú llegas y ahí sí está el despliegue de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede hacer en iluminación, de todas las posibilidades de mobiliario. Y la gente de ahí lo copia, lo ve y lo quiere apropiar. Y entonces de repente lo busca. Y eso curiosamente va cambiando o va haciendo que evolucione el propio gusto en casa. Entonces hay un eje ahí muy curioso de la gran hotelería, de la gran industria de la hospitalidad, a cómo la gente empieza a querer espacios diferentes en lo que va a querer en sus acabados, de sus cocinas, de sus baños. Y creo que hay un eje muy curioso que a final de cuentas, ya visto en retrospectiva y desde más lejos, pues por eso luego las décadas se ven con estilos tan claros, porque era algo que tenía polinización cruzada y tú te ibas enterando, no porque estuvieras comprando la revista Domu, que muy probablemente la gente allá afuera no la compre en su kiosco de periódicos, pero sí porque a la hora que se fueron a echar unas cenas elegantes y buenas, entendieron ahí qué estilo les seducía y con qué estilo querían expresar su propia identidad. Entonces creo que ese eje está pasando no solo en Monterrey, yo lo aprendí en Monterrey, pero eso está pasando en muchísimos lugares. Nomás para terminar, la recomendación final para esa cierta tienda, esa marca de muebles que nos pedía cómo entrar a ese mercado, fue que no, pues sí, que pusieran sus showrooms y que pusieran lo que quisieran, pero que se pusieran en restaurantes. Y efectivamente, pusieron los muebles en restaurantes y la gente ahí dijo, ah, mira nomás. Y se lo compraron. Entonces, estás hablando de un tema de restaurantes como también creadores de tendencias de consumo. Sí, claro. En lugares como Monterrey y seguro aquí también hay de En pasar todo, sí. en muchos lados, ¿no? Y tú tienes un par de Vegas, de restaurantes Vegas, ¿no? O sea, de esos de cartera grande. ¿Cómo han sido esas? O sea, y una de las cosas que hemos platicado mucho en nuestras conversaciones, digo, ya ambos han estado en el podcast, además de ser amigos, entonces hemos platicado bastante. Muchas veces platicamos, pues, de todo lo que pasa después de que el restaurante ya abrió, ¿no? O sea, ahorita platicábamos de dónde partes, pero luego el restaurante ya está vivo y hay un montón de historias que suceden después, un montón de éxitos, de premios, de reconocimientos. Pero también, pues, ese tipo de comentarios que dice Gustavo, ¿no? De pusiste algo en un restaurante y de repente se empezó a ver en otros lados. ¿Qué tipo de historia nos puedes compartir de ese tipo? Pues varios. Me gustaría primero empezar por platicarles algo que me llena de orgullo, que pues hace un par de semanas fui a una gala a Londres
Y así como yo hablé del tema del Fashion Week y de estarmos tan al pendiente de las tendencias allá, me impactó la cantidad de colegas inversionistas de todo el mundo que tienen México en el radar y muy, muy bien posicionado como el tema de la arquitectura, que estamos haciendo cosas de muy buen nivel. Y eso me llena de orgullo. La verdad es que, y no te puedo decir que hablé con gente de Miami, y después fui a visitar a este inversionista Miami, hablé con gente de Paraguay, hablé con gente de Londres, y decían, oye, México, o sea, los arquitectos mexicanos la están rompiendo, o sea, están usando, son muy atrevidos para la mezcla de materiales, o sea, y eso es una realidad. O sea, la verdad es que esta mezcla de estilo, de la cultura propiamente mexicana, de ese atrevimiento, pues no lo ves comúnmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy by book, ¿no? Steakhouse. Entonces, sí, y los steakhouse desde tal cual, 1920 y ahorita de toda la vida, ¿no? Entonces, no cambian. ese tipo de atrevimientos, pues aquí lo ves. Mi humilde aportación a los steakhouse es uno de ellos, se llama Harris, que está en Cancún. Entonces tuvimos el atrevimiento, con todo el respeto del mundo, de generar un steakhouse caribeño, con lo que conlleva hacer un steakhouse caribeño, ¿no? Mi inspiración fueron los manglares, obviamente del entorno, y entonces fue crear esa experiencia de las maderas, pero que tuviera como vibra y los colores acuas, colores así como verdosos, como lo de esta alfombra. Y eso fue lo que nosotros generamos con esa experiencia. Definitivamente yo creo, y redondeando un poquito lo que se está platicando, de que la gente, yo creo que más que te guste, es que es un tema de conversación lo de los restaurantes. Tú escuchas a la comadre o a la amiga, no sé qué, oye, ¿ya viste qué bonito esto? Y entonces de pronto, por una cuestión o sea, no toda la gente tiene un sentido estético apurado, ¿ves? Entonces, de pronto escuchas estos consejos de lo que, oye, esto me gusta, y es mucho más fácil que te guste algo de un lugar, de llegar a una mueblería y vas sola y no sabes qué elegir y no sabes si combina. A la hora que ves así, que lo ves ya todo el set montado, te hace sentido. Y la asociación con la experiencia, ¿no? Fuiste a un lugar de lujo, te sentaste, te sentiste poca madre, todo se veía muy bien, comiste increíble, ya lo asocias con ese tipo de experiencias, claro, ¿no? Y te da ese sentimiento de pertenencia, decir, quiero esto en mi casa, ¿no? Porque seguramente al tenerlo, lo voy a vivir esta experiencia en mi casa. Cambiando un poquito de tema, muy poquito, nomás un paréntesis. Hoy que veníamos en el avión, venía viendo un documental de los minimalistas, no sé si lo han visto, el estilo de vida minimalista, ¿no? Y entonces era eso mismo que decían, bueno, es que estamos bombardeados todo el tiempo con el tema del consumismo y entonces pues necesitamos. Entonces estamos ávidos de que esto me va a generar felicidad. Entonces eso va un poquito de la mano con lo de el hecho de estar en un espacio, pues al final son dos temas. Hacemos lugares que definitivamente son aspiracionales. Y aspiracionales es aspirar a algo, o sea, sorprender a alguien, pasar un buen rato con alguien. No tiene que ver únicamente con una aspiración, con un tema socioeconómico como tal, sino que yo veo más de sorprender, quedar bien con tu pareja, quedar bien con tu amigo, pasar un buen rato. Entonces, desde ahí ya estás en un ambiente muy permeable a recibir estos estímulos, ¿no? Entonces, nosotros le sumamos, por ejemplo, a nuestros proyectos mucho el tema de las texturas. Entonces, tratamos de inculcar al usuario o sea, el despertar de tus sentidos. O sea, el lugar huele, cada lugar también huele a algo diferente, uno de cada uno, ¿no? Entonces, de ahí desde que llegas empiezas el tema de la iluminación, el tema de despertar todos los sentidos es fundamental. Y eso una vez más aplica para todos los recubrimientos. O sea, tú empiezas a caminar en un piso probablemente más rugoso, pero el muro pues quieres que tenga un poquito de brillo porque el manejo de la luz nos gusta que tenga algo de rebote, ¿no? Y iluminamos a diferentes niveles. Entonces eso pues de pronto nos ayuda esa luz de rebote y cómo refleja en un material como estos que usamos bastante en mesas, ¿no? Porque al final
un material de estos en una mesa, por ejemplo, pues es sumamente poroso el material natural, ¿no? Entonces, a la hora que una copa de vino, un café, etcétera, pues ya se convierte en un problema a la larga operativamente hablando. Y lo que nosotros pretendemos es generar estas soluciones y no generar estas soluciones y no ser un problema más por un capricho arquitectónico. Ahora, también estoy como padre, ping, ping, ping. Sí. Y te había preguntado y que me encantaría tener esa respuesta, que es alguno de estos riesgos que hayas tomado o estos, no quiero decir caprichos, pero hablábamos de estas propuestas mexicanas que son arriesgadas y que están llamando la atención por ser arriesgadas. ¿Algún riesgo que hayas tomado que después se haya normalizado de alguna manera? Pues yo pienso que quizás hicimos un proyecto en 2021 que se llama Ilios, está en Cancún, en la laguna, y yo creo que probablemente el recurso que nosotros hicimos, de cómo manipulamos las telas de una manera muy arquitectónica, que al final son como curvas de nivel extruidas, creo que eso es un recurso que después en eventos, en algunos otros lugares ya vimos algunas referencias que lo tomo como un halago, más que, no sé, lo veo, fue algo que nosotros creíamos, como yo le dije, nosotros también nos inspiramos al final del día de algo totalmente diferente, pero lo reinventamos y creo que lo potenciamos, mi humilde opinión. Sin embargo, le dimos aparte un trasfondo, o sea, este tema de las telas en sí, en el proyecto Ilios, está basada en una ceiba, y Ilios es un restaurante griego mediterráneo. Entonces nosotros, estudiando un poquito el entorno del lugar, pues descubrimos que para los mayas la ceiba era lo que conectaba a los humanos con el más allá. Entonces nosotros hicimos como esta analogía para el tema griego, que estaba el restaurante y arriba de ese árbol estaba como el Olimpo, ¿no? Entonces ese movimiento de las telas es precisamente pues toda esa gran copa de la ceiba, y tiene pues un movimiento sumamente sensual, como las telas de los griegos cuando caminaban, que tiene así como ese movimiento súper fluido, ¿no? Entonces eso es lo que, pues bueno, lo que quería yo platicarles. Y bueno, ya entrando como al tema de la noche, que es la identidad mexicana, y me encanta que justo hiciste un proyecto de un restaurante griego, pero había una referencia contextual, ¿no? O sea, estabas en Cancún, Riviera Maya, una referencia a los mayas, ¿no? Y de repente lo combinas con un tema griego, y con eso quiero como llegar al tema de la identidad, Gustavo. O sea, la identidad mexicana, la arquitectura mexicana, lo hemos platicado muchísimo. Como dice Filipao, es algo que se está comentando en foros internacionales, en concursos internacionales. Arquitectos mexicanos están haciendo grandes obras fuera de México. Pero hacia adentro, mexicanos hablando de mexicanos hablando de la identidad mexicana en la arquitectura. ¿Qué me puedes decir de ese tema? Creo que algo que de repente está pasando ahorita es que hay cosas mexicanas, como por ejemplo el cine mexicano, que puede ser de dudosa pertenencia. O sea, de repente te dicen así de, ve más cine mexicano. Ay, ¿yo por qué? O sea, no es así como que ir a ver Mis Reyes contra Godínez sea una gran experiencia. Pero ciertamente, si de repente tú haces la lista de los 10 mejores restaurantes en cada ciudad, 7 van a ser de comida mexicana en transición, transformada o en algún momento de descubrimiento de sabores del país.
Y probablemente algunos de ustedes que al igual que yo sean aficionados a los vapores etílicos, México es mucho más de tequilas y mezcales o sotoles que de whiskies y vodkas. O sea que hay una cosa en la que intrínsecamente sí nos gusta más cómo nos raspan la lengua los sabores mexicanos, y en ese sentido vivimos la arquitectura mexicana en las mejores obras y sufrimos la arquitectura mexicana en las peores obras. Pero de todos modos hay como de repente ese componente tierno y cálido de que inclusive en el espacio interior queremos ese tipo de colores que puedan ser más brillantes, ese tipo de texturas, ese tipo de curvas. Dentro de esto de identidad mexicana pasa una cosa bien curiosa. Yo todo el tiempo me estoy peleando porque resulta que hay agencias de tendencias europeas que dicen que la moda va a ser como sea en París dentro de 2 años, y de ninguna manera eso se va a usar en México. O sea, la gente en Culiacán no se va a vestir como la gente en París en 2 años. Pero algo que es bien curioso es que resulta que en Europa se usa mucho la textura. O sea, tú ves a la gente vestida con pieles, con lanas, con sedas, que tienen mucha textura en el textil. Y ahorita me puse a verlos a todos, esto ya lo sé, siempre ha sido así. En México no tenemos textura en la ropa. Casi todos los presentes traemos tejido plano. De hecho, los otros acá al frente es el mismo tipo de tejido, no tiene textura. Y curiosamente, también mientras los estaba lloviendo, lo que más tocamos en el día es un vidrio. Y esta cosa que tocamos un vidrio todo el tiempo, resulta que crea un vacío a nivel cerebral, y ese vacío tiene que ver con el sistema áptico. Estamos ávidos de poder tocar algo que tenga texturas más fuertes. Entonces, curiosamente, en eso que tú decías, no es lo mismo hacer un restaurante para niños que uno de fine dining, pues eso pasado al retail, a lo mejor hay tiendas de retail que cuesta mucho más caro realizarlas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se haya dado cuenta, ir a cuidado con el perro es una gran experiencia sensorial, porque resulta que ahí donde lo pongan, que puede ser en cualquier lugar, le ponen duela aparente en materiales mosaicos cerámicos, ¿sabes? Y en la pared ponen recubrimientos de ladrillo con acabados que recuerdan otra vez como edificios abandonados con placas de metal, etcétera. Y resulta que tú cuando ves eso entras y dices, ay, qué tienda tan cálida, qué bien está, cómo tiene de texturas. Y eso es lo que ya te encandiló, es de que compres playeras de 75 pesos, muchas, ¿sabes? Porque una vez que te pongo textura, tú ya estás dispuesto, tú ya estás así de, ay, está re bonito, esto está re elegante. Y resulta que precisamente esa cuestión, hemos lanzado la textura de la prenda, la hemos lanzado a la pared. Y al mexicano eso le gusta mucho. Resulta que somos de gran carga en los acabados, los textiles de casa, ¿no? Los acabados que hay en alfombras, en todo tipo de cosas que están a nuestro alrededor en la casa, ahí sí hay textura. Entonces, curiosamente, eso es parte fundamental de la identidad mexicana. Por supuesto, de manera muy exagerada, lo vemos en la oaxaquificación. Oaxaquificación es una palabra rara que yo a veces uso, porque de repente hay gente que todo lo oaxaquifica, ¿no? Y quieren que todo esté oaxaquificado, y son muy buenos oaxaquificadores, ¿sabes? Y ahí es muy obvia la idea como de esto, de que la identidad mexicana es el barro y es todas estas cosas, ¿no? Y entonces empiezas a hablar como en documental de antes, así de textura del barro mexicano, tierra que nos recuerda el sabor, el color de nuestra piel, México entero te recuerda, o sea, ese tipo de cosas. Pero cuando no es este folclorismo, resulta que se vuelve un interiorismo de gran acabado, de gran textura, donde sí está presente el acabado de la tierra, lo encendido del color, lo que podría ser la veta del material. Entonces creo que eso es algo que tenemos ahorita en muchas búsquedas a todos los niveles, en todos los segmentos y en muchos de los usos. Oye, y ahorita que decías de la oaxaquinización. Oaxaquificación. Eso, yo no me atrevo a decirlo porque yo creo que de lo que tú hablabas o sea, la visión de México hacia afuera es la Tuluminization, tal vez, ¿no? Tuluminization. O sea, yo creo que dentro de México hay un tema muy Oaxaca hacia adentro, pero hacia afuera es un tema Tuluminati, Tuluminization increíble, ¿no? Bueno, mira. Hay un fervor por este tema de playa, jungla, selva. Lo que pasa es que... Gracias. Muy amable. Lo que pasa es que lo más preciado es lo inalcanzable, ¿no? Entonces, a nivel global, es una playa con una característica, o es una ciudad o un pueblo con unas características muy sui generis, ¿no?
Ahorita platicábamos, por ejemplo, del tema de Avatar, yo no lo había visto, que de pronto salieran de su mundito y ahorita se fueron a vivir a Tulum, ¿no? Entonces, está bien curioso, me despertó mucho mi curiosidad de decir, a ver, ¿qué va a pasar, no? ¿Será que van a vivir the all experience, no? Entonces, ayahuascas y esas cosas, no sé. Pero al final, creo que lo más relevante y lo que destaca México, su cultura, es precisamente este misticismo y este fondo y este arraigo a la tierra y a la familia, a los valores, etcétera, que tiene el mexicano, ¿no? O sea, lo que decías y como describiste ese Oaxaca, ¿eh? Es el tema de la familia, es la casa de la abuela, es ese tema de donde tuvías el mueble de la abuelita y etcétera. Entonces, cuando de pronto lo migras a otras realidades, la gente dice, wow, ¿y esto dónde salió? ¿No? O sea, entonces, transportándote a una realidad. ¿Y por qué el tema de Tulum? Me regreso. Imagínate un cuate que trabaja en Wall Street, ¿no? Todo es perfecto. Su casa perfecta, pulcra, su traje impecable, y de pronto tiene que ir a Tulum, andar en chaclas, en bici, empolvado, en una calle, si es que se puede llamar calle, ¿no? Toreando todos los... Y van felices, enlodados y... ¡Wow! This is life, ¿no? Entonces, otra vez, esas texturas... Bueno, por supuesto que al final tienen ese contacto con la naturaleza que no lo habían tenido en su vida. Y ahora yo regresaría un poquito a la plática del tema post-pandemia quizás, en el cual pasaron dos fenómenos muy, muy relevantes. Número uno, hubo un momento quizás desde más crisis mundial en que México era uno de los únicos 3 países del mundo que tenía las fronteras abiertas y daba la bienvenida a todos. Entonces, definitivamente puede haber sido un error, pero te puso en spot. Toda la gente volteó a ver. ¿Y a voltear a ver a dónde? Pues a las playas. O sea, el desarrollo que ha tenido los últimos años, las playas, principalmente Tulum, Cancún, sobre todo toda la parte de Quintana Roo, probablemente también Vallarta, etcétera, ha sido exponencial. Porque la gente no tenía, todas las demás áreas estaban cerradas, la gente volteaba a ver y decía, oye, ahí voy y ahí soy libre, ¿no? Entonces, a la hora que se puede globalizar esa experiencia y potenciar a un nivel estratosférico, la gente no tenía nada más que ver que a la gente que estaba ahí. Los demás eran haciendo rutinas, perdón. Era hacer rutinas y bailes de TikTok en su casa, ¿no? Entonces, ¿dónde es esto? Entonces, una vez más, la gente empezó a ver lo que estaba pasando. Pero otra vez, yo siento que el tema de Tulum y el tema de este minimalismo con textura es precisamente ese atrevimiento de mezclar cosas tan raras como, por ejemplo, el chocum. O sea, estábamos en Londres y platicando, pues no, pues es que es chocum. O acabado tipo chocum, ¿no? Y todo lo que conlleva. La gente no puede entender los materiales porque no están en su universo y no puedes comprar en una tienda tal cual. Pero yo considero que al final... No te parece. Gustavo, y justo hablábamos de Oaxaca, hablábamos de Tulum, y hay un tema muy fuerte, y lo platicábamos al principio, ¿no? De los diferentes Méxicos. Y estábamos en Monterrey, y estábamos en un panel con Bernardo Pozas y hablando de las casas de las señoras de San Pedro, y ahorita estamos en Guadalajara y empezamos a hablar de esta estética jalisciense, ¿no? ¿Cómo navegas un mundo de estos, de un país tan diverso, tan amplio, diverso en texturas, en recursos, en gastronomías y demás? ¿Cómo lo aterrizas en un reporte de tendencias que pueda funcionar para todos esos Méxicos? Pues particularmente lo que tenemos ahorita para Daltail es que son 4 narrativas
Hoy en la mañana desayunamos en Peligro al Fondo y esto me pareció muy curioso que va como en la narrativa de la expansión orgánica, que es de repente una idea arquitectónica que se está volviendo como medio los jardines colgantes de Babilonia, porque el proyecto se llena de verde y este verde puede ser real o aparente, pero lo que te está sugiriendo es que estás en un ambiente natural. Y lo que ya habíamos dicho de Sociedad Glitch, que venía como con todas estas narrativas más hacia el color y como una nueva neoposmodernidad en el último retruécano del Art Deco para la década de los 20 del siglo XXI. Y particularmente algo que pasa mucho aquí en Jalisco, esta cosa que la mitad de la casa se mantiene como vieja y dentro de eso que tiene así como entre moho y medio se está cayendo, se construye un edificio completamente nuevo y convive en el pasado y el presente. Eso nosotros hicimos una tendencia para Daltail que se llama limerencia. Limerencia es una palabra reútil que tal vez ustedes nunca hayan oído, pero a partir de este momento la van a repetir, porque limerencia es cuando estás enamorado de algo o de alguien y esa persona o ese alguien ni te pela ni se enterado, pero tú tienes una gran relación y le hablas y le escribes y le das like en todo, ni cuenta se han dado de que existes, ¿eh? Y curiosamente hay una última tendencia que esto lo quería recalcar mucho. Hicimos una tendencia que se llama alienación y de repente son todos estos espacios que ahora ya ven que nada más te volteas y ya te pusieron pantallas de LEDs por todos lados gigantes, pero ya dentro del espacio real, o sea, no es nada más para el pop-up y que de repente gracias a la luz o demás pareciera que estamos en una nave de ciencia ficción. Pero esto que se está empezando a dar cada vez más en vestíbulos, en espacios, en bares, ahorita estamos viviendo algo que todo el mundo que estudia tendencias dice todo el tiempo. Ahorita sí estamos en un gran cambio, pero esta vez sí estamos en un gran cambio. Y estamos en un gran cambio porque están pasando varias cosas a la vez. Ahora sí, de verdad, ya se acabó la pandemia. No porque se haya acabado, sino porque ya no hay poder humano que nos vuelva a poner cubrebocas o que nos haga quedarnos en casa. No va a pasar. O sea, ya estamos así de rebeldes, así de yo estoy afuera y punto, ¿no? Aparte de eso, la generación millennial está cumpliendo 44 años, entonces tiene que empezar realmente a dejar de pensar en comprar Funkos y empezar a pagar su Afore, porque ya no están en edad, o sea, ya es así de verdad, los millennials ya no son los chavitos y la verdadera generación joven ahora es la generación Z. Pero todo eso está pasando en donde en el telón de fondo, ahorita que lo estaban mencionando varias veces, me acordé de un proyecto extraordinario. El otro día hicieron un cliente en Nueva York, pidió que le hicieran un departamento de Tulum, pero este departamento de Tulum lo querían un rascacielos en Manhattan. Y entonces estaba neceando, así dijeron el proyecto en 3 días, y resulta que el despacho que se lo hizo, dijeron, bueno, ni modo, y lo hicieron con inteligencia artificial. Y eso que básicamente tiene 2 meses, cuando tú ves el cambio generacional, el momento post-pandemia, el inicio de esta década que se está convirtiendo en algo menos prometedor de lo que parecía, ¿no? Entonces, todas esas fuerzas al mismo tiempo están hablando de que estamos pasando un punto de no retorno. Y esas revoluciones, de hecho, están realmente marcando que el estilo de la década del 20 al 30 todavía se está definiendo y que de hecho precisamente dentro de muchos caminos y dentro de muchas narrativas lo estaremos enfrentando en todos nuestros trabajos, en todas nuestras maneras de acometer el proceso creativo y en este nuevo intercambio de cómo lidiamos con nuevas generaciones y de cómo las generaciones de siempre empezamos a agarrar el camino del no volverás. ¿Qué dijo? Que la generación X nos estamos convirtiendo en la generación boomer. Entonces, básicamente todas esas fuerzas están pasando al mismo tiempo y eso lo vamos a ver cómo viene ahora en nuestro particular 2023, que es un año de melancolías, pero en el 2024, que ese sí es año de reconstrucción o quién sabe qué pueda pasar. Ajá, efectivamente. ¿Cómo le seguimos a eso, verdad? O sea, me la pones bien difícil. No, a ver, tocas muchos puntos interesantes y bueno, tú también te quedaste en medio de un punto o de algo que quería preguntar. Regresando a este tema de la identidad mexicana y lo que está pasando hoy en México. Tú tienes ya, digo, se nota que Filipao conoce muy bien México, ya tiene casi 20 años aquí, esposa mexicana, hijo nacido en México. Sí. ¿Ok? ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre la identidad mexicana desde que llegaste a hoy en día, casi 20 años después,
haciendo restaurantes que responden a diferentes contextos, ¿no? O sea, para ti, ¿cómo desde afuera y ahora adentro ha ido cambiando tu visión sobre esta identidad mexicana? Me gustaría empezar por decir que soy un gran embajador de México y un optimista pues sin igual, ¿no? Entonces, jamás de los jamases hablo mal de México. Y siempre a donde voy prefiero poner en alto todas las virtudes y todo aquello por lo cual yo me enamoré de México antes de cualquier tema de corrupción, violencia, etcétera, porque sí creo firmemente que somos más los buenos, ¿no? Entonces, desde ese prisma, mi visión no ha cambiado, sino que ha sido, a través de mi trabajo, un agasajo y verdaderamente un placer poder conocer cada rincón, desde Chiapas a Mexicali, lo más al norte quizás, donde he podido trabajar, y poder conocer cada rincón y que cada proyecto podamos de una u otra manera aportar esa mexicanidad reinterpretada por un portugués que ve los elementos oaxaqueños, etcétera, de un prisma probablemente distinto a lo que normalmente la gente lo ve, y ve una artesanía y ve potencial en algunas cosas que probablemente la gente no lo ve como tal. Es que llegaste después del PRI, o sea, no te tocaron los 70 y tantos años. Claro, totalmente, pero al final del día, en ese sentido, no ha cambiado, sino que al revés, el hecho de conocer cada vez más México me ha dado herramientas de poder, seguir cada vez más enamorado del país, de su gente y de la cultura, pero al mismo tiempo poder entender, y es que la verdad es algo, México es algo, pues es como un vicio, ¿no? O sea, y te empiezas a empapar lo que platicábamos de la cultura de los mayas y luego de los aztecas y luego esto, o sea, entonces es verdaderamente emocionante. Y después el tema de Porfiriato, y después hay muchos layers más allá de que, entonces ir entendiendo eso nos ha permitido en el tema de los restaurantes podermos ir aportando algunos granitos de arena o algunos matices y darle ese sentido de identidad a cada uno de los proyectos que hacemos, ¿no? Por ejemplo, Porfirius, que hicimos aquí cerca, cuando migró para Puebla, pusimos piedras de la región, ¿no? Entonces te da ese sentimiento de pertenencia y no es de una manera que vamos a poner molcajetes por todas partes o algo por el estilo, sino que vas buscando estos pequeños elementos Gestos. que te den ese sentido, esos gestos o esos guiños, como me gusta decir, que al final la gente, ok, o sea, son materiales que te identificas, ¿no? Y así nos vamos, si vamos para Cancún, Crema Maya, el tema de lo que platicábamos al inicio, o sea, el tema de esos materiales o esos recubrimientos que tengan que ver con los colores de la región, y entonces por ahí nos vamos dándole vuelta. Pero definitivamente, y reitero, yo sigo firmemente creyendo que pues, México es un país fantástico, me lo ha dado todo, y es muy bonito poder estar inspirado de tantos colores, de tantas texturas, de tantas... o sea, no me canso, por ejemplo, de enamorarme de los atardeceres de México, o sea, de dónde los veas, ¿no? O sea, es impresionante, por ejemplo, estar en Tulum y ver que nace el sol en el mar, se va a la jungla, ¿no? Pero si vas a La Paz, unos colores, o si vas a Vallarta aquí cerca, pues es completamente... Entonces, todos esos colores y sobre todo nosotros al hacer proyectos mucho en playa, son proyectos que tienen un enfoque de 6 de la tarde en adelante, que es el sunset o el atardecer, y de ahí para adelante, porque normalmente no son lugares de día. No sé, porque compites con el destino. Entonces son lugares que están conceptualizados y tienen esa textura, etcétera, para ser lugares, para ser contemplados a partir del sunset, ¿no?
que es normalmente el primer seating, 6, 7 de la tarde. Wow. Entonces, pues es eso. Gustavo, ¿alguna última palabra para cerrar nuestra conversación? Pues de eso que tú decías, como decía Rafael Acarrá, eres como el país fuerte, amable y feliz y te metes en el corazón. Tienes toda la luz de tus días, tienes toda la fuerza en tus venas y México eres tú. No sé si alguien recuerda eso, pero ahora que se murió Rafael Acarrá, yo la cantaba. Algo que sí quiero mencionar es que de hecho el otro día me hablaron que si me aventaba yo el futuro del PAN, no del Partido de Acción Nacional, que quién sabe cómo estará eso, sino del PAN. Ay. Y en eso, una de las cosas que empecé a reflexionar es que el PAN lleva con nosotros 35,000 años, más o menos, y mientras haya humanidad va a seguir habiendo PAN, porque como nos gusta el PAN y el PAN va a seguir. ¿Con Pero todo de lo del gluten? Con todo lo del gluten. Ese es bien relativo, ¿eh? Ese te la podría contar rápido. Se los voy a contar rápido. Resulta que solo el 5% de la población en todo el mundo tiene enfermedad celíaca, que no permite comer gluten. Pero resulta que si tú tienes enfermedad celíaca y comes gluten, te da una ligera diarrea. Pero según el INEGI en México, el 33% de la población siempre tiene una ligera diarrea. Entonces nunca te enteras si fue el pan o qué fue, o fueron los tacos de la esquina. La salsa. Entonces sí, o sea, nadie sabe. Y luego platicamos cómo eso aplica al diseño de los baños en los restaurantes. No, a lo que iba es esto. Ahora que todo el mundo está hablando que dizque la realidad aumentada y que ya dentro de 2 años ya nos metemos y no volvemos a ver nada y vas a vivir en puro tablarroca y ya no vas a salir de tu casa porque tú vas a ver Versalles, pero, o sea, todo eso no va a pasar porque resulta que la idea de la materialidad nos va a seguir acompañando mientras estemos aquí y eso va a querer decir que los seres humanos vamos a querer en los espacios texturas, sensaciones, experiencias, calidez. Y pues precisamente por eso, aun cuando haya muchas realidades aumentadas, vamos a seguir queriendo tener todas esas experiencias, lo cual creo que es una promesa que la arquitectura va a tener que seguir cumpliendo en el futuro inmediato. Me encanta, es un gran cierre. Vamos a tener preguntas y respuestas, pero antes tengo que despedir el episodio porque también lo estamos grabando. Entonces quiero agradecerte, Gustavo, Filipao, Gracias a ti. Gracias. Por esta gran conversación. Agradecerles a todos los que nos acompañaron y sobre todo agradecerle a Daltile de este roadshow, esta tercera parada del roadshow que disfrutamos bastante. Gustavo, 2 de 3. Muchísimas gracias, ha sido una experiencia deliciosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y bueno, esto fue un capítulo más de Designaholic. Recuerden que pueden dejar comentarios en nuestros canales de YouTube y pueden compartir los episodios estamos en Spotify, estamos en Apple. Pueden dejar comentarios también en nuestras redes sociales. Estoy seguro que Gustavo, y que es obsesivo compulsivo de las redes sociales, va a estar muy pendiente. Y a Filipao, que es mi vecino en Monterrey, yo le voy a estar pasando los comentarios que nos dejen. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué opinan de este tema de las tendencias? ¿Qué opinan de este tema de la entidad en la arquitectura y el diseño mexicano, que es un tema que tocamos hoy bastante? Y bueno, de nuevo, gracias a todos. Esto fue Designaholic. Nos vemos en la próxima. Y con eso abrimos el foro a preguntas y respuestas. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Designaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.